Géminis 5. Porque si no expresamos nosotros mismos nuestras propias energías inconscientes, alguien las actuará fatalmente para nosotros. Los impulsos del ser están vivos. Si no aceptamos conocer ese potencial adentro, tendrá que ser afuera. No hay manera de huir de nosotros mismos. La sombra nos sigue a donde vamos. Desde luego, en nuestra humana complejidad, cada uno combina varias características idealizadas, dando forma a su autoimagen y dando forma también al rechazar y enviar a la oscuridad las características opuestas a su sombra ignorada. Esta parte prohibida, en sombra de nuestra naturaleza, se manifiesta de 1000 maneras extraoficiales, en nuestros exabruptos, impulsividades, obsesiones, tics, gestos inadvertidos, giros del hablar. Por cierto, se despliegan los estados de intemperancia, cuando el más recio se pone sentimental y el santo comienza a mostrarse pícaro. Pero esas señales de sombra las ven los demás, nunca nosotros mismos. No podemos correr el riesgo de darnos cuenta. Nuestra autoestima depende demasiado de mantener suprimida esta dimensión negativa para que no manche lo ideal. No somos capaces de vernos con tal luz negra sin choquearnos hasta el desquicio. Acordémonos con cuántas ganas nos prometimos a nosotros mismos en esa época delicada en que se construye la identidad. Yo seré cualquier cosa menos eso. Uno ve lo que no le conviene ver. El caballero o la señora que se vanaglorian de poseer tan buen carácter, por ejemplo, ¿cómo podrían asimilar la evidencia flagrante de su ácido de mal genio? El estupor de descubrir la propia sombra no es comparable al mal rato de toparnos con una arruga inédita o confirmar una calvicie. Se parece más a percatarnos por primera vez de una grandiosa joroba en nuestra espalda, con el horror agregado de caer en la cuenta que siempre la hemos tenido y que cada día todo el mundo la ve. Peor aún, que hemos hecho una vida atacando jorobas y exigiendo que encierren a todos los jorobados. Recordemos un instante la agresividad con que algunos peroran contra la gente agresiva, o el arribismo de aquellos cuyo tema favorito es la indignidad de los arribistas, la vulgaridad de quienes se burlan de lo vulgar, lo pecador de quienes se desgañitan contra el pecado. El rechazo que sentimos por nuestra versión prohibida se proyecta hacia el otro, generando una variedad de fobias sociales. Para pesquisar la propia versión rechazada, basta fijarse en el tipo de personas de nuestro propio sexo que nos produce automático e intenso rechazo. A nadie le gustan los mentirosos o los arrogantes, pero no es eso. Ahí estamos haciendo evaluaciones, juicios. Las pistas para detectar sombra vienen en las reacciones instantáneas de aversión que sentimos ante perfectos desconocidos, pero esos desconocidos corresponden siempre a un cierto tipo de humano: los matones, los sabelotodo o los etéreos, las ordinarias, las envidiosas, las moscamuertas o las desvergonzadas. Un cierto tipo que funciona como espejo social del gemelo que rechazamos con tanto odio en la noche interior. En nuestra distorsionada fantasía, los rasgos de este cierto tipo de expresión humana son execrables. Por algo, la escondemos tanto de nosotros mismos. En cambio, quienes nos rodean están acostumbrados a la parte clandestina de nuestro ser. Viéndola desde afuera, no les parece tan grave. Nosotros tememos a nuestra sombra, imaginándola una monstruosa joroba devoradora de hombres, pero para otros es un rasgo más. Estamos hablando de expulsar de nuestra conciencia una dimensión completa del propio potencial, una parte tan viva y propia como un párpado o un brazo o una pierna. Para que se quede en las tinieblas es preciso mantenerla estigmatizada, reactualizar todos los días su negatividad y su amenaza,
necesitamos tenerla presente para mantenerla afuera. Así comenzamos a rechazar, a odiar, proyectamos nuestra oscuridad sobre personas o grupos que representarán para nosotros lo intolerable, los varones para quienes la masculinidad es investidura de poder, rechazan, desprecian, atormentan a los varones que decretan poco hombres. A su vez, los varones sensibles y sofisticados aborrecen a los anteriores, a quienes ven como bárbaros arrasando con la civilización. La persona que se toma absolutamente en serio probablemente no tolere a quienes le parece están todo el tiempo jugando. Detestar así, sin que medie agravio personal, ya es sospechoso de algún reflejo interno. Las señoras bien dedican muchísimo tiempo a denunciar lo frescas, lo descaradas, lo mal que encuentran a otras mujeres. Los puritanos acusan obscenidad y provocación en todas partes. El pacifista anda buscando pelea. Las personas de una facción política proyectan ciegamente en la facción opuesta todo lo que no podrían aceptar en sí mismos, desorbitado hasta el extremo, ladrones, mentirosos, corruptos, traidores, inmorales. La idealización obliga a tirar la basura a la casa del lado. Las minorías étnicas, religiosas, sexuales conocen demasiado esta proyección social de lo negativo. La sombra tiene que estar allá, lejos, en otra parte, jamás en casa. Ciertamente, los miles de años de ininterrumpido estado de guerra en nuestra humanidad y la presencia permanente de el enemigo en los imaginarios de todos los países confirman la misma locura en el nivel colectivo. El cruce de los opuestos soluciona todo conflicto, pero cuando no hay cruce, tenemos daño, violencia, separación. Es el caso de la familia, en la que se ha generado el destructivo proceso de proyección de la sombra. Un papá triunfador, campeón en la vida, puede ver en su hijo nada más que la inseguridad y fragilidad que él niega en sí mismo, con las consecuencias predecibles para el hijo. Una mamá famosa por su encanto y atractivo puede proyectar en la hija su sombra introvertida y antisocial, con el rechazo consiguiente. Mientras mantengamos un gemelo en la oscuridad, habrá siempre cerca nuestro una mujer insoportable, un colega irritante, ese hermano que mataríamos. Personas reales que funcionan como pantallas de proyección de esa negatividad indómita, imposible de eliminar. La historia de Caín y Abel oscurece los orígenes con un argumento también lleno de sombra. Pero el alma siempre propone una posibilidad sanadora. Un cuento universalmente amado nos describe la salida de la sombra hacia la luz, la Cenicienta. Porque Cenicienta tiene todos los estigmas de la gemela oscura, rechazada y oprimida por sus hermanastras, que la declaran fea, tonta, inútil, impresentable. Si ponemos el cuento en el interior y miramos a los personajes como si fueran partes nuestras, veremos un conmovedor rescate simbólico de la sombra. Cenicienta simboliza esa dimensión natural, humilde, inocente de nuestro potencial, el opuesto del ego artificioso y manipulador que representan sus hermanastras exitosas, vanidosas, altaneras. Dimensión esencial condenada, por supuesto, a la oscuridad y la ceniza. En un momento de destino, el hada madrina, la inteligencia del alma, le da a Cenicienta la oportunidad de ser vista en su verdad. Y en efecto, cuando el príncipe, del darse cuenta, nuestra percepción consciente, la ve, queda irremediablemente enamorado, sabiendo que ha encontrado la mujer de su vida. Cuando ella desaparece, busca por todas partes hasta encontrarla, porque su único deseo es unirse a ella para siempre. Todos tenemos oportunidades de encontrarnos en positivo con nuestra sombra y de trabajar sin prisa en la alquimia de conocerla, aceptarla y amarla.
pues con tanto lapidario rechazo y fanática censura, todo lo suyo nos ha parecido demonizadamente negativo. Sin embargo, como cada una de las energías y talentos humanos contiene un repertorio completo de posibilidades de expresión, desde las dañinas hasta las sublimes, a medida que expresamos lo reprimido en la luz del día, va cobrando fluidez, perdiendo la tosquedad primitiva, evolucionando e integrándose a nuestra totalidad. Muchas psicoterapias favorecen este proceso liberador. ¿Qué desenlace tan distinto podría haber tenido el Dr. Jekyll si hubiera aprendido a aceptar su sombra? Si en alguna crisis de maduración hubiera caído en cuenta que su vida se estrechaba hasta dejarlo sin aire, si hubiera escuchado el llamado de su nostalgia, de su deseo, y hubiera cedido al impulso de explorar esas invitaciones del alma, si le hubiera comunicado su agitación a algunos seres amplios y acogedores, que sin duda lo habrían alentado a no tomar tan en serio la respetabilidad y los reglamentos de su personalidad oficial, recordándole que disfrutar es parte de la salud. El doctor habría partido quizás a la playa, a sacarse la camisa y sentir el sol y el aire en su piel. A lo mejor habría tomado clases de baile, descubriendo que el cuerpo puede moverse de maneras un tanto escandalosas, pero muy saludables. Seguramente habría comenzado a mirar a las damas con ojos menos virginales y más apreciativos. En una palabra, habría recordado que debajo de su impecable traje victoriano había un cuerpo palpitante, espontáneo, lleno de vida y dionisíaca creatividad. Y Mr. Hyde, en vez de poseerlo con la compulsión de merodear, buscando cada vez más sórdidos escapes carnales, estaría aportando a la vibración generosa de su gemelo la soltura, magnetismo erótico y desfachatez de su naturaleza ahora libre y consciente. Las dos mitades completan así un magnífico individuo que, al recordar su pasado encogimiento, suelta feliz una sonora carcajada. El gemelo oscuro está oscurecido, negativizado por falta de luz. Quedó así, al haberlo imaginado alguna vez como el opuesto, el negativo de la imagen que concentraba nuestros valores de entonces. Cuando iluminamos y entibiamos nuestro gemelo secreto con el foco aceptador del darse cuenta, va de a poco atreviéndose a ser, entregándonos los regalos que trae de su país desconocido. A todos nos hace igual de bien este trabajo que completa y equilibra. Los idealizadores de la razón descubren, desarrollan e integran su inteligencia emocional. Las personalidades hipermasculinas, cuando rescatan de la sombra a su insospechado lado femenino, incorporan la magia erótica, la empatía, la intimidad. Aquellos que en cambio habían encerrado al macho mamífero en el sótano del repudio, al integrarlo con ejercicio físico y creatividad, experimentan una potencia, un entusiasmo y una corporalidad inimaginadas, además de dejar de sentirse amenazados por cada varón con aura de testosterona. Parecido les ocurre a las mujeres, que se identificaron solamente con lo suave, receptivo, complaciente de su ser, con la activación de su masculino dormido en la sombra, practican una autonomía, una audacia y una dignidad que les encanta tener. Ni hablar de aquellas que oscurecían bajo epítetos como impropio, vulgar, putanesco, degradante, todos los tesoros de su feminidad erótica. Cuando los rescatan, se atreven a creer que puede haber paraíso en la tierra. El cruce interior no solo integra y potencia la identidad individual, también tranquiliza muchos de los ciegos conflictos de relación, porque vamos dejando de proyectar negatividad. Los gemelos internos están aprendiendo a conversar. Lo distinto en los demás ya no nos causa rechazo, sino apreciación, atracción. Percibimos encantados que a medida que nos vamos amando a nosotros mismos, vamos amando igualmente al otro, a todos los otros y a cada uno. Es inevitable, porque se trata de ecuaciones del alma.
La misión específica de quienes nacieron bajo el signo de Géminis tiene que ver con el cruce, el encuentro, la comunicación, la traducción de todos los idiomas del mundo al único idioma que comunica, el idioma del amor. Son los encargados arquetípicos de cerrar la nefasta Torre de Babel. Isadora Duncan lo hizo, desatando la danza de las cadenas del ballet. Llevando el lenguaje universal del cuerpo, inspiraba a públicos que nunca habían visto sobre el escenario a una mujer en completa libertad. Hay un símbolo alado para la misión de Géminis, el colibrí. El picaflor nos puede parecer inconstante, superficial, veleidoso, de flor en flor, tal como el lado inmaduro del arquetipo geminiano. Pero las apariencias engañan. Esta saeta tornasolada es puro corazón. En efecto, para poder mantener la increíble velocidad de su aletear, su corazón gigantesco llena todo su pecho. Casi no necesita sistema digestivo, porque se alimenta del néctar de las flores, glucosa pura. Su misión, polinizar, trasladar material genético en un intercambio que garantiza plantas más sanas, flores más bellas, frutos más jugosos. Los colibríes humanos han de desarrollar su corazón para poder ser mensajeros tan transparentes. Richard Wagner, uno de los compositores más controvertidos e influyentes en la música de Occidente, nació bajo el signo dual de los gemelos. Expresó su genio, consecuentemente, a dos manos, escribiendo por un lado los libretos de sus óperas, largos poemas inspirados en las sagas nórdicas, y por otro, la hipnótica música que los dramatizaba, elevando a los públicos al clímax de la sensibilidad romántica. Wagner cultivó el mito romántico del creador sobrehumano, el artista divino cuya inspiración olímpica lo pone por encima de sus pedestres congéneres. De hecho, construyó en Bayreuth un teatro-templo reservado exclusivamente para el arte total de sus óperas liturgias. Aún hoy sigue siendo adorado como un dios y también odiado como el más arrogante de los hombres. El desenfreno egocéntrico de Wagner afecta inevitablemente la calidad de su música maravillosa. A los momentos supremos siguen otros densos con la pesadez y grandilocuencia de un yo que no quiere saber de su humana falibilidad, sin discernir por tanto entre genuina inspiración y delirante retórica. Un fenómeno que pasa con todas las personas que se niegan a revisarse a sí mismas. Probablemente, claro, no tengan el genio de Wagner. Aunque el gran público jamás acudiría a presenciar una de sus óperas, que bien pueden durar 5 horas, gusta sin saberlo de algunos temas wagnerianos. Desde luego, la marcha nupcial que acompaña a tantas novias en camino al altar viene de Lohengrin. Poco importa que en esa ópera, 20 minutos después de la marcha que celebra sus bodas, el matrimonio de Lohengrin se rompa en 1000 dolorosos pedazos. Pero sobre todo, el Wagner masivo se encuentra hoy con sonido Dolby en las salas de cine de todo el mundo. Porque su influencia en la música para el cine es enorme, explicable, dada su maestría en atmósferas, suspenso y desborde épico. Inesperadamente resultó ser también el gran abuelo del rock pesado, el heavy metal, le debe todo su dramatismo sinfónico. Wagner dedicó cerca de 30 años a escribir El Anillo de los Nibelungos, su colosal tetralogia teutónica. 4 potentes óperas narrando la maldición del oro sumergido en el Rin, el trágico encuentro amoroso de los mellizos Sigmundo y Siglinda, aflora el tema gemelar, incesto del cual nace el héroe Sigfrido, que vencerá al dragón conquistando el oro pero condenándose a sí mismo. Además del extraordinario contenido musical, El Anillo prefiguró con inquietante poder profético un gran drama histórico. Un drama, por lo demás, que eligió como insistente banda sonora justamente los titánicos acordes de su música. En el siglo XX, con epicentro en la misma Alemania de las raíces wagnerianas, Europa sufrió un apocalipsis en 3 actos que terminó por destruir su antiguo espíritu, el espíritu que llamamos Occidente, y cambió el mundo para siempre. Desde el primer acto, la Gran Guerra, masacre monstruosa que devastó el alma europea como una sola gran herida. En el segundo, la herida supuró. Los enloquecidos personajes wagnerianos, delirantes de megalomanía e idealismo heroico,
parecieron encarnarse en todas las naciones, apoderándose del liderazgo y la opinión con discursos exaltados de superioridad racial, destino garantizado, misión purificadora. La sombra primitiva, violenta, paranoide de una Europa racional hasta la exageración, alucinó el sentir de las masas del continente, como un Dr. Jekyll colectivo poseído sin remedio por un Mr. Hyde sediento de sangre. Tal como en la música, una terrible cabalgata de las valquirias se cernía sobre el viejo mundo. Como es habitual en la historia, el conflicto del tercer acto se desató como si nadie hubiera aprendido nada de la lección previa. Una Segunda Guerra Mundial, más terrible que la anterior, puso drástica marcha fúnebre al orden precedente. Se impuso el enunciado crepúsculo de los dioses wagneriano, oscureciendo la fe de Occidente en sí mismo, junto con marcar el final de la edad de la razón. El desencanto espiritual, el escepticismo existencialista, la relatividad posmoderna fueron disolviendo las certezas de nuestra civilización, agotada con tanto desequilibrio de gemelos. Permanecemos a la espera de un nuevo cruce, que pueda asemejarse, si todo favorece, a aquel fecundo cruce de hace 500 años, bautizado como Renacimiento. Wagner mismo, con arte conmovedor, puso en clave romántica el cruce geminiano, el acto de conexión de los opuestos, solución inimaginada de cualquier conflicto, fin de la guerra de los sexos y de todas las guerras, la poderosa magia de ponerme en tu lugar. Se encuentra en Tristán e Isolda, el momento en que los amantes beben el elixir del amor. El poder de ese elixir de conciencia derriba todas las barreras, todos los muros interiores, y Tristán exclama maravillado, renacido todo su ser en amor vidente: yo soy Isolda, y tú, Tristán. Esta, comprendiéndola entera, descubriéndola igual, llenándose de ella, viviendo en totalidad del espejo del alma. Isolda le responde en éxtasis puro: yo soy Tristán, tú eres Isolda. Un lado y el otro, él y ella, yo y tú, unidos en un encuentro de amor despierto. Entre los Géminis que han traído polen nuevo e imperecedero de los espacios diáfanos del alma, hay un norteamericano, contemporáneo de Wagner, que despertó la identidad de su país con un torrente de amor y poesía. El torrente, un fecundo Mississippi, venía impreso en las páginas breves de un libro de 1855 titulado Hojas de hierba. El autor no quiso agregar su nombre. En cambio, puso su fotografía en la portada, con la postura de joven vagabundo y rostro abierto, inocente, mirándonos con ojos claros. Ese hombre anónimo comenzaba: yo me celebro y me canto a mí mismo, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Y luego: estos son en verdad los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y países. No son originales míos, ni son tan tuyos como míos. Son nada o casi nada. Si son el enigma y la solución del enigma, son nada. Si no son tan cercanos como lejanos, son nada. Esta es la hierba que crece donde hay tierra y donde hay agua. Este es el aire común que baña el planeta. Walt Whitman, Géminis esencial, cósmico colibrí, proclamaba con su canto a mí mismo una nueva era para la poesía y un nivel de conciencia para la humanidad, la democracia del alma. Gracias, Géminis, por esparcir tu polen de luz.